Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chile. Así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Vamos a hablar de un tema del cual nos vamos a burlar mucho porque ya traíamos varios episodios con este chiste. Y ahorita que se presta la fecha, porque para el día en que va a salir este episodio, que es el viernes 22, vamos a estar cerca de una fecha importante que ahorita vamos a ver, importante entre comillas porque realmente no vale para nada, pero vamos a estar cerca de una fecha en la que celebramos algo. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué ¿Hay pedo. puente o no hay puente? No, no hay puente. Entonces no No hay sirve de puente, pero hay nada, ¿no? colonias que tienen esa fecha. Bueno, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Ya listos una vez más para otro día de podcast. Estamos grabando ya un poquito fuera de horario regular. Normalmente creo que es la primera vez que grabamos en el día en que estamos grabando. Ustedes no lo saben y no se van a dar cuenta, pero estamos grabando un día muy peculiar. Te digo, yo jamás recuerdo haber grabado en Martes, este día güey. martes, ¿no? Martes. Creo que alguna vez llegamos a grabar el miércoles, ¿Sí? creo. No recuerdo, ¿eh? No, solo que recuerda que grabamos un Lunes. lunes. Lunes Ajá. por lo general es el día que grabamos. Pero como yo estoy hasta el culo el lunes porque metí un taller ahí para hacer gestor cultural y esas cosas. Ahí, para, Maldito buitre digamos, sediento de abrir mis poder. posibilidades laborales. Ujú. Pues tengo un taller que tengo que tomar y bueno, sí está algo pesadito porque tengo que reunirme con un equipo para hacer un proyecto ahí. Que no, Qué que es como una horror. empresa, es como me siento haciendo una empresa Ay, no, qué fantasma. horror, güey. Yo ya cuando salí de la Unicaribe fue así de que no mames, no, ya no quiero hacer empresas fantasma, güey. Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Takala. Pues, ¿cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Bueno, grabando hoy día martes, que es como es algo muy extraño, porque por lo general el martes creo que eran los días que más clases teníamos. No sé si estoy mal, pero sí ¿El era uno de semestre los días más, pasado? el semestre pasado. No, yo todos los pinches días tenía clases de 8 a 6 de la tarde, excepto A los la Bueno, viernes. madre. bueno, igual Ah, yo. de la verga. No, mi día Era más de la culero eran verga. los miércoles, creo, güey, que igual hasta las 6. Jueves, para Ah, mí porque tomabas jueves. esta materia One. de ¿De proyectos, One? ¿verdad? Ah, Ah, no, sí, la de proyectos. Que sí. que lo hubiera metido, pero gracias al destino no la metí. Porque si no, sí iba a estar muy saturado. A la madre, más de lo que ya Y, estábamos, pero pues sí, y sí. bueno, el pedo es de que, bueno, ya este semestre es más liviano con nosotros. No nos está ahorcando Decidimos ser tanto. felices. Decidimos ser felices, como dice Alberto. Hay gente que sí metió materias todos los días. Yo, como se los dije, es su pedo, yo no me meto. Y en fin, pero aquí estamos para grabar ese podcast con confianza y bueno, después de todos los acontecimientos del Día de la Casa, que ya no comentamos nada porque yo por paz mental decidí apagar redes sociales y estar en solo YouTube y bueno, sí, solo está en YouTube, creo. Estaba viendo videos recopilatorios de los mejores momentos bueno, de ciertas series de Minecraft, para no dar spoilers. Pero bueno, entonces vamos a pasar con este tema porque ya quiero burlarme de este pedo. ¿Les parece si Adelante, comenzamos? adelante, Fierro, adelante. fierro. Bienvenidos al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en nuestra historia.
Los seres humanos hemos buscado la paz durante miles de años. Spoiler, no lo hemos logrado. Sin embargo, a lo largo de la historia, hemos hecho muchos esfuerzos por lograr tan ansiada paz mundial. Durante el siglo XX, después de las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, se intentó buscar de una buena puta vez por todas llegar a esa paz mundial. Y para esto se creó la organización. Estás viendo que esta pobre organización está luchando con todos sus huevos y tratando de sacar algo así medianamente bien. Y tú le echas bullying, güey. La buleas, se creó la Organización de las Naciones Unidas. Mira, no puede ni contra su bullying, güey. Mira, sí, no puede contra los que le hacen bullying, güey. ¿Qué le espera a esta puta madre, güey? Vamos a adentrarnos en un chapuzón de historia de relaciones. Porque vamos a ver qué pedo. Porque el 24 de octubre, güey, es el día de la ONU. Ah, no mames. ¿Y qué se celebra, no? Pues nada. ¿Por qué? Pues como hacen madres, güey. Muy acorde, muy ad hoc. No es como que fuera algo muy relevante, digamos. No, pues sí, güey. Ahí se creó, pero digamos, no ha logrado sus objetivos que ha querido esa cosa. Te diré. Pero bueno, entonces, para poder hablar de la ONU y entender a la ONU como tal, primero tenemos que hablar de su papá, de ese papá, ¿cómo se llama? Disfuncional, que tampoco sirvió para nada y sirvió tan para poco que no cumplió su objetivo principal. Que Hitler se lo pasó por los... Yo creo que no hay otra ONU porque no ha habido otra guerra, güey. Porque es, mira, sí, apenas hay una guerra así, ya esta va a valer verga, güey. Es como de que... ¿Cómo se va a llamar ¿Cómo se va a llamar la siguiente Organización de Naciones, güey? Solo sé que su lema va a estar así. Existimos, pero no vamos a sufrir ni madre. Ay, no lo vuelvas a hacer, crack. No lo vuelvas a hacer, crack. Pero güey, hasta la FIFA pone más sanciones que la ONU. Sí, güey. Le tiene más miedo a un árbitro, creo, que a la ONU, güey. Pero bueno, tenemos que primero hablar sobre la Sociedad de Naciones, la cual se fundó inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Constaba originalmente de 42 países, de los cuales 26 no eran europeos. Alcanzó un máximo de 57 miembros y esta sociedad se creó porque tras la contienda en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, la corriente de la opinión pública creía que una Organización Mundial de Naciones podría conservar la paz y prevenir una repetición de los horrores de la guerra de 1914 a 1918 en Europa. Spoiler, no ocurrió, banda, no ocurrió. No hubo guerras mundiales. Y fíjate, eso de las guerras mundiales está en veremos, porque, por ejemplo, cuando se atacó el Irak, por ejemplo, no iba solamente a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos pidió el apoyo de la comunidad de naciones, entonces, vaya, no van solos tampoco. O sea, hacen sus mamadas, pero ya con consenso. Con consenso. Entre comillas. Vamos a hablar de ese consenso. O sea, literalmente, Mussolini se pasó por los su invasión a Utopía y todas las sanciones y dijo, Simón, al ratito lo checamos, mientras conquistaba territorios en Utopía. Sí, y aparte, mucha gente como que menciona esto de que la Primera Guerra Mundial no tuvo ni verga, porque solamente se luchó en Europa, o mayoritariamente en Europa, a diferencia de la Segunda, que sí tuvo sus batallas en África, en Asia, en el Pacífico, vaya, pero pues la primera solamente se... Lo de Mundial por la intervención y justamente se le comienza a llamar mundial cuando se mete a Estados Unidos. Y bueno, que pues también ellos no le llamaban Primera Guerra Mundial, decían nada más la ganguera, porque no puede haber primera sin segunda. No pensaban que iban a hacer esa misma pendejada 2 veces. Ya ves. Yo no creo que pase nada. Pero bueno. Hoy sería mamón de que otra... Somos la civilización blanca, esto no puede volver a pasar. Tómale, puto. El hombre blanco heterosexual, esto no puede volver a pasar. No sé si has visto el meme que dice cuando inicia la Tercera Guerra Mundial, que dice, Alemania, no... Dice, ¿yo qué? Dice, perdón, la costumbre.
Sí, güey. Pero bueno, entonces se creyó que un órgano mundial eficaz parecía posible porque las comunicaciones entre los países habían mejorado y existía una mayor experiencia de trabajo en conjunto en organizaciones internacionales. La coordinación y la cooperación para el progreso económico y social adquirían importancia por el mundo de la posguerra, de que hay que reconstruir este pedo. Todo lo que nos chingamos en la guerra, pues hay que volverlo a levantar. La creación de la Sociedad de Naciones tiene su origen en uno de los 14 puntos de Woodrow Wilson para superar los efectos de la guerra y conseguir una paz duradera. Que pues ahí este güey Wilson armó pues, Una como una lista de especie de... 14 puntos de cómo debía ser el mundo después de la posguerra, porque pues le salió de los huevos porque era Estados Unidos, ¿no? Porque dijo, yo que soy blanco y soy de un continente americano, que está menos influenciado por los vicios y digamos, los vicios de Europa, tengo el derecho de sobreponer mis ideales por mis huevos, porque gracias a mí ganaron la guerra. Y eso, güey, que todavía no estamos hablando del Estados Unidos que conocemos, que ese ya viene después de Chido, la el segunda. chingón. Uh-huh. Estamos hablando de Estados Unidos chiquito todavía, adolescente. Pero pues sí, millones de muertos, inválidos, población civil desplazada, pobreza, deuda de guerra, la caída de Epidemias. 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Esto todo junto provocó una inestabilidad política bien culera en Europa y la Sociedad de Naciones pretendía impedir una repetición de los hechos que dieron lugar a la guerra, como la falta de cooperación, la existencia de pactos secretos entre estados o la ignorancia de los pactos internacionales, que así como lo vemos, todo volvió a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Y no es como que Todo nos esto que siga, acabo de no es como que no mencionar, siga pasando, ¿no? y no es como que Tampoco. nos siga pasando, por supuesto. Bueno, hoy con las nucleares, pues decimos, no nos pasamos tanto de verga, porque Ah, sabemos que bueno. esto se puede ir al demonio. Bueno, creo que es el único momento en el que la ONU sirvió, creo que de algo, y no estoy tan seguro tampoco, es con ese tema de la bomba atómica. Sobre todo el conflicto con Vietnam, ¿no? Creo que es donde decidieron o que pretendían lanzar otra vez la bomba. Y Ah, ahí sí, sí fue pero como que mandaron. todos dijeron, ¿sabes qué? Te me vas a la super verga. Ah, sí, Pues pero sí, es porque porque decidieron sustituir a MacArthur. todavía MacArthur seguía para la guerra de Sí, Vietnam, sí, ¿verdad? todavía era supremo comandante de las Pinche fuerzas MacArthur. de. Pero también tenemos que entender que ya no solamente era de que va a lanzar la bomba, sino de que ya no era, lo vimos en el episodio del proyecto Manhattan, de cómo los güeyes cuando la lanzan dicen, no mames, nos pasamos de verga. Ajá. O sea, hasta los mismos estadounidenses decían, no mames, nos pasamos de pendejos, güey. O sea, No creo que pase nada. Vaya, era como una reacción que se esperaba, ¿no? ¿Sabes qué? Esto va a traernos pedos a todos. O sea, Rusia obviamente no iba a permitir que se lanzar metieran una también bomba allá, atómica, sí, güey. a huevo. Entonces, bueno, va. Supongamos que la ONU, su participación fue, ¿qué? ¿5%? ¿10%? ¿De relevante? Ahorita lo vamos a ver. Dejémoslo en 5 y tómalo. Y me estoy arriesgando, pana. Pero pues bueno, entonces por esto que acabo de mencionar, o que mencioné hace un rato, se quiso crear un organismo a través del cual las naciones pudieran resolver sus disputas por medios pacíficos en lugar de militares, evitando aquellas causas que llevaron a la guerra. La Sociedad de Naciones evidentemente tuvo una serie de problemas desde sus comienzos, porque si no los hubiera tenido no hubiera caído. El primero fue, muy importante, la negativa del Senado de los Estados Unidos para aprobar el tratado que lo integraba a la Sociedad de Naciones, que hizo que el gobierno estadounidense nunca se adhiriera a la Sociedad de Naciones. Porque se pasaron de verga en el Tratado de Versalles, ese pinche pacto culero, o sea, pinche tratado culero. Pues que, por ejemplo, sin Versalles, por ejemplo, si hubieran sido, digamos, más no tan caballeros, pinches, ajá. o sea, hubieran sido más caballeros con los alemanes, no hubiera pasado los acontecimientos. Bueno,
Tal vez sí hubieran pasado, pero no como se hubieran No con esa hazaña, desempeñado. güey, no con esa hazaña. Hazaña. O sea, el pedo es de que, güey, sí estuvo muy cabrón, o sea, todo el pedo. Y se entiende, los franceses realmente fueron los causantes. O sea, si pagaron algo en la Segunda Guerra Mundial, fue el pedo de Versalles, Sí. porque literalmente se pasaron de verga por su cólera que tenían con los prusianos cuando conquistaron Güey, Francia con el Napoleón mismo III. simbolismo, el simbolismo de la caída de Francia está ahí en Versalles, en el tratado, güey. O sea, hicieron firmar la rendición en el mismo En el vagón, mismo güey. vagón. Donde firmaron Versalles, ahí los nazis dijeron, ¿sabes qué, hijo de tu puta madre? Aquí me vas a firmar. No, no el fin de la guerra, güey. Tu fin, al menos por ahora, en la guerra. De nación. Sí, güey, tu Imagínate, fin. güey. Sí, es que fue una pinche humillación. O sea, vaya, los estadounidenses, Ah, pues, fue una, sí, la del los Chile. alemanes tomaron venganza, obviamente. Pero pues vaya, creo que ya también hemos repetido esta cansancio en este espacio de La que venganza pues nunca es buena, mata el alma en la envenena, ¿cierto? Así envenena no a lo- huevo también. Que pues los mismos aliados provocaron la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Sí. Pero bueno, continuando Así con que este pedo. cuando le declaran la guerra a su peor enemigo y sea la hora de delimitar los, digamos, tratados de paz, o sea, tampoco No se se pasen pasen de de verga. verga, porque esto se les puede salir de control. Ujú. Pero bueno, el segundo problema fue la sistemática exclusión de Alemania y Turquía, debido a su condición de países derrotados en la Primera Guerra Mundial, además de Otro, haberse determinado la responsabilidad exclusiva de Alemania por el estallido de dicha contienda, que por lo cual excluir a Alemania de la Sociedad de Naciones fue decidido como un castigo que le pusieron los que ganaron. que no, Alemania no fue la que lo provocó, en la práctica fueron los Siempre, güey, yo húngaros. pinches austriacos, güey, son bien así nastis para decir, yo no fui, güey. La neta, güey, son bien nastis esos vatos. De hecho, a ver, el que empieza el pedo fue un serbio. No, fue un bosnio. Fue un serbio. Un bosnio, güey. No sé, Fue un güey. bosnio, me parece. El pedo es de que mató al príncipe, güey, porque no sé qué madre quería hacer y le salió mal. Un serbio, era un serbio, por los nacionalismos, güey. Ujú. Por pedos de nacionalismos. Archiduque, perdón. El archiduque, exacto. En Sarajevo lo mató. Es que el pedo Croacia. fue así. Los austriacos declararon creo que la guerra a Serbia y luego dijeron los Rusia. rusos, Ajá. Rusia dijo, Hasta donde yo tengo entendido, el punto de la Primera Guerra Mundial es de que entre Serbia, Austria, Bosnia, bueno, lo que era en ese tiempo el Imperio Austrohúngaro y estos lugares, sectores nacionalistas del imperio, se traían sus pedos y Alemania apoyaba abiertamente al Imperio Austrohúngaro y y tenían un tratado de que si te agreden, yo intercedo por ti. Pero a la vez, tenían la triple alianza, ya me acordé. pero a la vez, este país, que no me acuerdo cuál es, tenía un tratado de que si lo invadía Alemania, Francia iba a salir en su apoyo. La triple Y entente. Francia tenía un apoyo de que si Alemania la tocaba, Inglaterra iba a salir en su apoyo. Entonces era un pinche juego de le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Alemania. Pero ¿qué es Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué es un hecho que Alemania le metió una megaputiza a Rusia en la guerra? Ah, sí. A todos, güey, a todos les metieron una todos en putiza. general. Debemos admitir que a pesar de que perdió, les dio la megaputiza. Sí. Y es que algún día hay que hablar de la Primera Guerra Mundial porque pues evidentemente todos siempre hablan de la Segunda, que Hitler, que los nazis. Es la que más punch tiene. Ajá, pero pues también la primera tiene sus cositas porque es cuando se empiezan a crear es un poquito más aburrida evidentemente, porque pues los güeyes no había como tanta acción. Depende, yo creo que hasta cierto punto es que es más que fue nada una guerra de las trincheras. Ajá, güey, por la guerra de las trincheras. Sí, la guerra de trincheras. Y porque la banda creo que pensó honestamente que iba a ir a una guerra tipo napoleónica, ¿no? Así. Sí. Creo que en su mente infantil Es estúpida. que todavía de señor estamos viejo. hablando de que es una época de transición entre las guerras, digamos, napoleónicas, que ya, o sea, se está dejando de lado el uso
tradicional del caballo, y bueno, se está hablando de una guerra más industrializada, que es la Sí, o sea, Segunda como que Guerra la Mundial. Primera Guerra Mundial sienta un poquito las bases de la guerra moderna, Moderna, que bueno, que ya ya se materializa en la segunda. o sea, que ya, o sea, dejó al lado el tema de las trincheras, ya toda la Ujú. motorización que, por ejemplo, Hitler emplea, por ejemplo, para el Blitzkrieg, que ya no es una guerra, digamos, larga, sino es relámpago, es ir a los puntos clave, chingártelos y conquistar. Y es que esa estrategia de Hitler le dio en su madre a todos, güey, en Europa, por lo menos al principio. Pero bueno, continuando. También fue excluida por muchos años la Unión Soviética, dado el carácter comunista de su gobierno, lo que fomentó la creación de un cordón sanitario de estados anticomunistas para evitar la propagación de la revolución bolchevique, porque pendejos no eran. Sí, que eso, de hecho, algo muy interesante que se plantea, de hecho, en el contexto de Versalles, es que, bueno, o sea, Inglaterra sobre todo era de los países que decía, oye, no te pases tanto de verga con Alemania, porque pensaban hacer un puente con Alemania para que, o sea, intercediera con los rusos, porque, bueno, de alguna manera Alemania es el que financia todo el movimiento bolchevique, de alguna manera lo que buscaba era hacer un entendimiento de alguna otra manera con la Unión de Repúblicas Soviéticas, que bueno, había un pánico por todo el efecto del comunismo y todo este aspecto, todos estos aspectos. De hecho, hasta el día de hoy Alemania es como que el puente clave para las discusiones en Europa, que bueno, ya con Merkel, bueno, ese puente a ver cómo va a estar, porque o sea, literalmente Merkel y Putin, por ejemplo, son como que los actores europeos, así como que en esta escena internacional. Entonces, como que, bueno, esas condiciones históricas no se permitieron, pero es interesante ver este aspecto. Y es que realmente Alemania es como que uno de los países que más cerca está del Reino Unido, al punto de que, pues, como dices, es el puente. Y también durante la Segunda Guerra Mundial hay un momento en el que Hitler la caga, porque la caga, güey, en la que ya tiene el camino libre para ir a invadir el Reino Unido, porque había vencido a la flota británica, pero el güey no quiso. Y eso hizo que los británicos se reorganizaran, güey, y ya nunca Hitler pudo llegarles a vía marítima, güey. Lo que le falló a Hitler fueron lo que le falló a Hitler fue, digamos, su organización militar y bueno. Y el orgullo, güey, sus orgullos de aquí nadie se rinde. Ajá, bueno, fueron los puntos Ni que un paso terminaron matando. Pero bueno. Dejando de lado su aspecto racista y todos sus crímenes de guerra y analizando fríamente su política económica y todas las reformas sociales que proponían, hasta cierto punto es interesante ver cómo hizo de un país muy pobre, sí, digamos, eso sí, a la gran potencia. Eso es algo como que hay que reconocerlo. O sea, a ver, dejando de lado la que lo logró, sí, de la verga. Por ortodoxos, o sea, no hay que decirlo. Pero no es como que los políticos no hubieran hecho lo mismo. Exacto. Sí, por ejemplo, las persecuciones que armaban los nazis no distan mucho de otras persecuciones políticas que armaban otros países, ¿eh? O sea, no para defenderlo, porque no es la idea, pero este discurso que tuvo sí fue muy diferente respecto a lo que se venía haciendo antes. O sea, que un candidato político se acercara a la gente era algo... Puta, creo que nunca antes visto, ¿eh? O sea, ni siquiera creo que los bolcheviques, por así decirlo, eran lo más cercano a un tipo de representatividad en donde los que te representan están cerca de ti, pero pues son comunistas y era muy mala publicidad. Entonces, esto que está haciendo Hitler y aparte sus medidas económicas, con todo y lo culero en lo que se sostuvo, vaya, sí le ganó popularidad y sí le ganó buenos números, porque sacó a un país que estaba arrastradísimo a una potencia. Sí, y lo hizo. ¿En cuántos años, güey? Hitler asciende en 1933 y la guerra empieza en el 39. 6 años, güey. En 6 años agarró un país en la mierda y lo convirtió en una potencia militar que durante años mantuvo en jaque a toda Europa, güey. O sea, estuvo a nada de dominar toda Europa. Sí. Que vaya, que le daba ansiedad a los diplomáticos europeos.
Sí, güey. Güey, o sea, literalmente Churchill decía la mamada de que antes de que antes de que fuera primer ministro, de eso de que, o sea, literalmente los políticos de su país jugaban con los fines de semana, mientras que Hitler conquistaba países los fines de semana. Entonces, como que bueno, o sea, el discurso que se trae, o sea, de lo cabo, o sea, el miedo que era o sea, el régimen nazi, o sea, sobre todo, está como que muy interesante ver esos discursos. Pues sí. Sí, güey. Algún día vamos a hablar sobre Churchill también. Hay un montón de personajes todavía de los que hablar. Pero bueno, entonces, dejaron afuera a la Unión Soviética durante muchos años y por el tardío reconocimiento diplomático de los vencedores de la Primera Guerra Mundial hacia el gobierno de Moscú, que fue hasta 1930, pues se fue perdiendo el prestigio de la Sociedad de Naciones. En 1923 se evidenció la debilidad de la organización ante sus propios impulsores cuando Francia ocupó la región alemana de Ruhr para exigir reparaciones de guerra, sin que este hecho pudiera ser condenado por la Sociedad de Naciones, a pesar de haberse prohibido oficialmente cobrar deudas de guerra mediante esta clase de operaciones militares. O sea, al final Francia se pasa por los huevos lo mismo que ellos impulsaron, güey. Es el caso de Renaria, güeyes, ¿no? Nada. Es el aspecto de Renaria, si no me equivoco, que le embargan a Alemania todo el corazón industrial, si no me equivoco. O sea, que es como que esa Hay parte. otra parte que le quita Francia a Alemania, que es una de las primeras cosas que le quita Alsacia y Lorena, ¿no? Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, eso. Güey, También se la quita con esto. Que algo muy chingón, güey, de esto es que, si no me equivoco, por ahí construyen la línea Maginot, si no me equivoco. Que al final Hitler la línea Maginot estaba por Bélgica. Es por Bélgica. O sea, lo que hicieron es que Francia y Alemania tienen frontera. Entonces lo que hicieron los franceses es que se pusieron en la frontera con Alemania, pero dejaron prácticamente descubierta la de Bélgica, y lo que hicieron los alemanes es que se metieron por Bélgica, porque ya tenían conquistada Bélgica. Muy pendeja esa estrategia. O sea, y eso que se los dijo Legov, güey, se los dijo a Legov, va a valer verga esto, no estén invirtiendo en esas cosas. Pero pues, ya. Sí, pues sí, y un hecho gravísimo de este pedo es que Francia, que fue precisamente un vencedor de la Gran Guerra, como le decían en este tiempo, sirvió para justificar y legitimar esta ocupación. O sea que básicamente Francia decía, yo lo estoy haciendo porque yo gané, pendejo. Tú perdiste, yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, evidentemente, esta idea de la Sociedad de Naciones de vamos a buscar la paz, pues se iba al carajo con este tipo de acciones. Después, la invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931 fue el segundo gran golpe que recibió la Sociedad de Naciones. Más que nada, los japoneses estaban muy imputados. Está un poquito los cucus, güey. No, es que estaban imputados porque, o sea, porque eligieron a los aliados y los mandaron a la verga después y dijeron, pues me paso tus regulaciones por pedo. Sí, vaya, el pedo de Manchuria con Japón es un pedo de años. Pero pues sí, condenado por la agresión, Japón abandonó la organización en 1933 sin haber recibido sanciones efectivas de los miembros de la Sociedad de Naciones y sin haberle regresado el territorio a China. Las sanciones fueron, no lo vuelvas a hacer. Como ahorita, güey, es que, güey, la neta, escuchar esta historia de las naciones, de la organización, de la Liga de las Naciones, es escuchar las mismas mamadas que siguen haciendo, güey, la neta. Sí, o sea, ¿para qué sirven? Para dos mierdas, güey. Está de la chingada. Alemania había sido admitida en 1926 como miembro de la Sociedad de Naciones en calidad de Estado amante de la paz. Pero el régimen nazi siguió en 1933 el mismo camino de Japón y se retiró de la Sociedad de Naciones. Entonces los nazis dijeron, ¿saben qué? Ni les vamos a pelear. Y se salieron. Ahora, la Sociedad de las Naciones nunca consiguió la autoridad suficiente para imponer a sus miembros sus resoluciones en forma obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la Sociedad de las Naciones decía, me vas a pagar 50 millones de dólares. Chido. Y a los países les valía verga, güey. O sea, no tenían autoridad. Lo mismo que Israel con la guerra. Exacto. Pero bueno, esto se repitió en 1934,
cuando la Asamblea General dicta una resolución referente a la Guerra del Chaco, la cual se desarrolló entre 1932 y 1935, teniendo como estados beligerantes a la República de Paraguay y a la República de Bolivia. El fallo definitivo de la Asamblea fijó posición en la disputa territorial, favoreciendo a Bolivia, pero la República de Paraguay desafió la autoridad de este organismo y se retiró de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, para luego invadir otra vez Bolivia y pues quitarle el territorio que la Sociedad de Naciones le había dado a Bolivia. ¿Y qué pasó? Nada, les quitaron el territorio. Nunca se lo regresaron. Pero chido, crack, no lo vuelvas a hacer. Ah, Básicamente. la invasión de Abisinia por la Italia de Benito Mussolini en 1935 reveló que la Sociedad de Naciones carecía de una autoridad efectiva para guiar una acción internacional contra las agresiones entre estados, siendo completamente impotente para asegurar un mínimo respeto a la paz mundial. Pese a que la Sociedad de Naciones aprobó sanciones económicas contra la Italia de Mussolini en 1935, estas no fueron apoyadas por muchos países y tampoco privaban a Italia de obtener materias primas indispensables para su campaña militar, por lo cual las sanciones pues servían para absolutamente nada y desprestigiaron todavía aún más a la Sociedad de Naciones, que pues ya no tenía ningún pinche prestigio. Finalmente, los dos principales miembros de la Sociedad de Naciones, que eran Francia y el Reino Unido, prefirieron seguir por su cuenta una política de apaciguamiento hacia las agresivas potencias fascistas, y por ello se negaron a tomar acciones más severas, tratando de evitar, en vano, que Mussolini retirara a Italia de la Sociedad de Naciones y saliese con Hitler. Aquí no querían, o sea, como que le permitían a Mussolini hacer sus mamadas con tal de que no se fuera con Hitler. Al final a Mussolini también le valió verga. Spoiler, no funcionó. Exacto, no funcionó. Y que sí, Mussolini era un terrible aliado, sí. Porque Mussolini se hacía terriblemente pendejo con las cosas que Hitler le pedía. Pero pues sí preocupaba, por lo menos antes de la guerra, que Mussolini se fuese a aliar con Hitler. Pero bueno, como resultado de esta política franco-británica, cuestiones como la reocupación alemana de Renania no pudieron ser tratadas por la Sociedad de Naciones, quedando esta entidad cada vez más marginada de los grandes asuntos de la política internacional. Un caso de especial importancia, justamente, vean, chequense esta mamada, fue el de la intervención extranjera en la Guerra Civil Española, que algún día vamos a hablar de ese pedo, que motivó a la creación del Comité de No Intervención para sustituir en cierto modo a la Sociedad de Naciones. Aunque finalmente el conflicto español acaparó las reuniones del organismo, dadas las denuncias del gobierno español y la implicación de otros gobiernos de estados representados, unos a favor de la República y otros a favor del bando sublevado, liderado por Franco, que pues ya recordemos que el PAN quiere revivir a Franco, que no se nos olvide. La crisis española abrió así pues el camino de la Segunda Guerra Mundial, consumándose el fracaso de la Sociedad de Naciones. Porque pues recordemos que la Guerra Civil Española fue como el calentamiento antes de la Segunda Guerra Mundial, porque muchas tácticas y muchas armas se utilizaron por primera vez en la Guerra Civil Española y se pues midieron ahí qué tanto podían servir, güey. Porque esto fue la Guerra Civil Española al final de cuentas. O sea, creo era lo que eran los fascistas, Italia y Alemania estaban del bando de Franco. Sí. Ajá. La famosa Legión Cóndor. Y puta, es que la guerra civil estuvo cabrón. Es muy dramática, güey, la neta. Si hay una guerra más dramática quizás que la segunda, es la Guerra Civil Española. O sea, y puede contar como un conflicto internacional porque la neta contó con la participación de un chingo de gente de raza de varias partes del mundo. Güey. Se metió Inglaterra, se metió Francia, se metió Italia. O sea, no se metieron, güey, porque al Chile no se... Brindaron apoyo. Brindaron entre apoyo. Comillas, exacto. Bueno, pero por ejemplo, Hitler sí brindaba apoyo, güey. Sí, ese vato sí. Güey, les mandaba dinero, güey.
Ese vato sí. Hitler al bando Le mandó gente, güey, o sea, le mandó raza, o sea, no, o sea, Le mandó sus aviones sí, güey, o sea, no para mames. bombardear. O sea, el vato era un aliado que, digamos, o sea, el vato sí cumplía su palabra. Sí, güey. Y y eso era al final de cuentas la Guerra Civil Española. Algún día vamos a hablar de ella porque está muy cabrón qué es lo Sí, que pasa güey. después Sobre cuando todo gana el Franco, caso. güey, y se arma todo este culto a la personalidad de Franco, güey. Nada comunista tampoco, o sea, esto del culto a la personalidad, nada comunista. Exacto. Nada Y más para recordar que los mexicanos le echamos un buen hermano ahí. Ah, bueno, sí, ¿A Claro que qué? México, a o sea, porque el España. pedo de que México acogió a varios Ah, sí, refugiados. güey, con Cárdenas. Que bueno, Ahí al final que de cuentas vino la revolución cultural de mano de estos españoles exiliados, güey. ayudaron bastante, porque bueno, de alguna otra forma la ventaja de España es que está con todas las corrientes europeas y bueno, o sea, tener esta gama de personas que están de alguna otra forma acostumbradas a este aspecto cultural influye bastante en el caso mexicano que, bueno, ¿cómo se llama?, a ayudar a las personas que ya están haciendo esa revolución cultural, como Vasconcelos, Daniel Coso Villegas, Silvio Zavala, etcétera. O sea, El buen ayudan bastante. Vasconcelos. Okay. Y ¿cómo se llama? Raza Cósmica, creo que se Así llama. es. Oye, publicaste unos libros, aguante, estaban de Vasconcelos. 72 varos está. El de la raza cósmica, güey, estaba en 72 pesos. Mames, Sí, güey. No está barato. Sí, está bien barato. ¿Es del Fondo de Cultura? me imagino No, que es sí. es la edición de Porrúa. Ah, 72 pesos. bueno, aún así Pero está bueno, barato. sí, güey, está bien pinche barato. Tras el conflicto, tras el fin del conflicto español y la invasión alemana a Polonia, que recordemos que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la consiguiente declaración de guerra por parte de Reino Unido y Francia, mostró pues el fracaso final de la Sociedad de Naciones al ocurrir pues el principal motivo por el cual se había creado, que era evitar otra puta guerra. O sea, al final no sirvió para nada. Con ello, la Sociedad de Naciones perdió casi toda su razón de existir y el último gran acto oficial de la Sociedad de Naciones fue expulsar a la URSS cuando tropas soviéticas invadieron Finlandia en diciembre de 1939. Pero pues hace cuenta que la URSS dijo, uy, me expulsaron, mira cómo sufro. Mames, güey, Mira cómo tiemblo. Mira cómo tiemblo de frío mientras me Güey, como todos los recursos de Finlandia. literalmente este francotirador finlandés le dio más en su madre a la URSS de lo que puede hacer la Liga de las Naciones. Güey. Pero pues sí. Entonces, la Sociedad de Naciones durante la guerra solamente mantuvo algunos servicios de ayuda a refugiados y de regulaciones laborales en forma reducida. Para estos fines continuó utilizando su sede neutral en Suiza, porque sabemos que Suiza no se mete en pedos. Y ¿cuántos años tiene Suiza sin meterse en una guerra? Como mil, Siglo ¿no? XIX, ¿no? Desde el siglo XIX. Sí, el siglo XIX no se 19, mete nadie. 18, creo. Sí, tiene un Suiza está chingo en Suiza. Suiza está en su pedo, güey. Es que como Suiza literalmente está rodeada entre las montañas, entre las Alpes y todo, está en su pedo, como dice Yoshi. Y teniendo como último secretario general al irlandés Sean Lester, con un equipo de un centenar de servidores. Entonces, pasa todo el pedo de la guerra, pasa todo el momento del holocausto, de los juicios de Nuremberg, bla, 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 ya hablamos de esto en otros capítulos, y llega la ONU, que reemplaza a la Sociedad de Naciones y que, ¿por qué? Pues porque dicha organización había fallado en su propósito de evitar otra pendeja guerra. El término Naciones Unidas se pronuncia por primera vez en la plena Segunda Guerra Mundial por Franklin Roosevelt en la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942. El vato ya se andaba muriendo. Exacto. Roosevelt se muere como en los 43-44, ¿no? No sé, güey, pero el vato. Él asistió a la conferencia Yalta, ¿no? de Yalta. Ajá. Yalta. De Yalta, güey, pero por ejemplo, en la conferencia de Yalta ya se lo ve demacrado al vato, güey. Sí, güey. Creo, me parece, que Roosevelt se muere a inicios de 1945.
Que ya Sí, sí, este sí. güey Cuando termina la guerra de ¿cómo se- Europa. sí, Sí, ya acabó la guerra de Europa y ya, están él todavía en la vio campaña todavía del el suicidio Pacífico. de Hitler. Creo Que que yo sí, sepa, no, güey. Que yo sepa, que yo, el güey se muere antes. Y este vato que estaba el vicepresidente, ¿cómo tu se llama? vicepresidente, El este, güey de la guerra, la bomba atómica. ¿Cómo se llamaba? Se me fue Ah, el pedo. MacArthur, sí. no. No, 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 no. MacArthur es Macardo, no, el. es ¿Cómo el, se llamaba? Se me fue el pedo el espérate, nombre. Ahí va, ahí va. A ver si me acuerdo antes de que lo veas en Google. Antes de que Google responda. Fuck, ¿cómo se llamaba? Truman. Truman, 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 a Truman. huevo. Este, Truman literalmente nada más llega a lanzar la bomba atómica, güey. Básicamente. sí, Ahí Truman, checa cuando se Harry muere S. Roosevelt, Truman. güey. ¿Cuándo se muere Roosevelt? A ver, ahorita te digo. Espérate. Ok, espérate. Te digo. En el 45, Sí, pero ¿en qué mes? abril, Abril. 12 de Sí, abril. antes. No alcanza a ver el fin de la guerra en Europa porque eso fue en mayo, güey. Mayo, junio, más o menos. Y de Pero hecho, ya podía verlo. sí, o sea, ya Desde el se veía cielo. venir. Lo vi desde el Ya cielo. se veía venir. Y es lo que te digo, al final Truman, güey, nada más Recibió a llega Hitler, y güey, en el También. llega a infierno. terminar la guerra del Pacífico, güey, y lanza la bomba atómica. Pero bueno, entonces, esta lo declara el 1 de enero del 42 como una alianza de 26 países en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y a emplear sus recursos en la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio. La idea de la ONU fue elaborada en la declaración emitida en la conferencia de Yalta, celebrado por los aliados en febrero de 1945. Allí Roosevelt sugirió el nombre de Naciones Unidas. Aunque inspirada en la Sociedad de Naciones, la ONU se diferencia de esta tanto en su composición como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, va a aumentar su universalización, lo que le va a permitir la ampliación de la organización por medio de las grandes potencias, de los nuevos estados surgidos tras la Descolonización. o de los que surgirían tras el desmembramiento de la ONU, de la URSS, perdón, que pues ya sabes, ¿no? Yugoslavia, Checoslovaquia, en Europa Oriental. La Sociedad de Naciones no contaba con las grandes potencias como Estados miembros, dificultando así el respeto mismo a su autoridad, porque pues, no tenía a Estados Unidos, no tenía a la URSS, que pues eran las potencias, güey. Ajá. No tenía a Alemania, que bueno, Alemania ya no era tanto una potencia, pero pues ahí estaba, güey. La ONU, al contar con dichas naciones, recalca su propia universalidad y autoridad, obligando así a los Estados miembros a respetar las leyes establecidas por la misma organización, evitando repercusiones importantes. De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados Unidos y la URSS celebraron, celebraron la conferencia de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de la organización, sus miembros, los organismos y las disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacional. La actual organización refleja parcialmente esta conferencia, ya que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen poder de veto en cualquier resolución de este Consejo, lo cual es una reverenda mamada, pues son estos estados o sus sucesores, porque recordemos que la República Popular de China reemplazó a la República de China Taiwán y Rusia pues reemplazó a la URSS. Que literalmente esto está chistoso lo de la República de Taiwán, porque luego creo que la ONU reconoce que la República, o sea, como tal China, es la socialista, la de Mao, y a Taiwán lo mandan al diablo, y Taiwán le vale madre y dijo que todavía somos China. Sí, Qué güey. chistoso el pedo. Sí, está interesante esta idea de Taiwán. Bueno, esta historia de Taiwán más bien. Pero No pues sé, siento que en, algún día la van a invadir. sí, en lo Sí, personal. güey. Creo lo que sí. Creo lo que sí. Y pues es este pedo, güey, de que ¿por qué chingados hay 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad?
Porque son los que vencieron, o sea, Sí, güey. finalmente es la ONU, como la conocemos, es la creación de las potencias que vencieron y dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues somos la verga, ya ganamos, y dinos algo a nosotros. El entendimiento creo que es a nivel potencia, o sea, entre potencias, así, ¿sabes qué? Vamos a ponernos como que serios entre nosotros y vamos a Que ser estos nosotros, plebeyos ajá, nos sigan. y que esta bola de pendejos vean qué hacen, güey. Siempre y cuando bajo nosotros. Básicamente dijeron, nosotros somos las personas más adecuadas y civilizadas para ver Ajá, este pedo. exacto. Dijeron, y los demás que se Literalmente. la pelan. Literalmente eso dijeron. Nosotros somos civilizados, nosotros somos inteligentes, soy inteligente, soy Nosotros somos lo que les conviene. Mira qué bonito soy. Y hicieron eso. Ahora, la ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por la República de China, Francia, la URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros, recordando que México fue un miembro fundador, me parece, que no pasó Con la Liga de con la Naciones. Sociedad de Naciones. La Sociedad de Que Naciones los mandaron al diablo porque México. nosotros nos mandamos al diablo. Sí, a ver, había un motivo en específico por el cual México no entró. Por la doctrina Estrada. Ah, bueno, todavía no es de Estrada, perdón. No era por Pero el ese- pedo del telegrama Zimmerman. Ajá, pero eso Creo fue que para sí, la ¿no? segunda. Ah, sí, es la primera. Sí, es la primera. Sí, Sí, fue güey, lo el del. telegrama Zimmerman Sí, es pero la una política cagaza. nacional para ese tiempo decía no intervención. Porque tenemos muchos pedos aquí adentro. Sí, no mames. Sí. De hecho, pues es que básicamente Carranza, cuando le llega el telegrama, dice, ¿para qué, güey? O sea, nos Nos van a estamos meter matando un entre nosotros y, o sea, muy chida tu propuesta, nos interesa, huevo que sí, pero vamos a ir a invadir un lugar donde ya no hay mexicanos y vamos a tener el pero de que si ganamos, vamos a tener gente que no va a sentirse representada por los valores de la cultura mexicana. Nos van a volver a mandar a la vamos verga. a meter en otro pero todavía peor y nos van a terminar quitando más territorio del que nos quitaron originalmente. Entonces, Cara de, eso hazte Carranza pendejo, manda yo la no sé verga. nada del telegrama. Por eso mejor dijeron, llénalos de braceros. Llénalos Sí. de braceros. Manda inmigrantes. Manda inmigrantes. Destrúyelo desde dentro, ¿no? Sí. Pero bueno, el primer periodo de sesiones de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall, Westminster, en Londres. Y la Sociedad de Naciones, imagínense, se disolvió oficialmente hasta el 18 de abril de 1946. O sea, vete a la verga. Hasta un año después de la guerra, estos güeyes dijeron, ya no tenemos motivo para existir. En 1948, Señores, todo acabó. uno de los logros más destacados de la ONU es que se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso pues es pasable, pero aún así tenemos que entender que es derechos humanos del hombre blanco heterosexual. Ah, a huevo, a huevo. Aquí no contas, aquí no metemos mujeres, no metemos gays, no metemos nadie, lesbianas, nada. Aquí es del hombre blanco heterosexual con varo. Con varo. Es que la gente, ¿sabes qué me encabrona, güey? Ahorita voy a quejarme a la verga ahorita, chingue su madre. ¿Sabes qué es lo que me encabrona, güey? Que la gente dice, no, es que la chingada no cuenta, nada más te haces ideas en la cabeza, vato. O sea, el sistema judicial que tenemos y que la neta, la ONU habrá creado una carta muy chingona de derechos humanos. El papel está bien, la práctica es otra cosa. Ajá, exacto, o sea, que a nivel discursivo, no mames, no. Quizás una parte buena que tuvo fue meter en el imaginario colectivo, estas madres están mal, pero ya las sabíamos. O sea, obviamente todos, o sea, yo tengo derecho a mi existencia, ¿no? No mames. O sea, descubrió el hilo negro. No, pero a lo mejor... el agua moja, ¿no? Sí, no mames, no. O sea, yo tengo derecho a mi existencia y a ser feliz. Hoy decido ser feliz y tengo derecho a expresarlo. No mames. Porque la ONU me da este poder. La ONU me dijo que yo tengo derecho a ser feliz hoy, güey. Hoy, y por eso me mamé hoy. No, es cierto. Pero bueno, a lo mejor en el imaginario colectivo ayudó a decir, ¿sabes qué? Esta madre, pues sí, la neta, ya a lo mejor yo la pensaba, pero de forma ya colectiva, decir, ¿sabes qué? Verdaderamente está mal.
pero no, como dice Yoshi, no deja de ser algo que se quedó nada más en el papel. ¿Por qué? Porque pues tú tienes derecho a tu vida, pero pues si eres el Dejando hijo, güey, o sea, vamos a poner de ejemplo el aparte, güey. El aparte. el apartheid, güey. Sí. O sea, son solapado por estadounidenses y por británicos, o sea, Pinche Margaret principalmente. Thatcher, chinga Sí, tu madre güey. en lugar del infierno. Sí, güey, no Güey. mames, güey, Ahorita cuando se se... me, ahorita se me hace cuan- un poco hipócrita, de hecho, lo que le dicen a China sobre igual su propia aparte. Bueno, los Sí, pinches, güey. o sea, se me hace un ¿Cuál poco ojete, apartheid, güey. güey? ¿Cuál apartheid? O sea, son cortinas de humo, ahora sí que esas netas cortinas de humo de gente O que la sea, neta no... sí hay violaciones a los derechos humanos, eso sí Sí, es un sí, hecho. como en cualquier país del País. mundo, güey. No. La neta, o sea, ¿qué tienen los chinos que les vale verga y lo hacen a la luz del día? O sea, eso es lo culero. Y sí está culero. ¿Por qué? Porque nos gusta no darnos cuenta. ¿Sabes? O sea, Pero sigo que no quiere ver. el que no, amiga, date cuenta, la neta. O sea, hace falta que como Güey, sociedad digamos, ¿sabes qué, amiga? es Date que, cuenta. güey, es que es un pedo ahí, güey, porque, o sea, es que hay como que dos, digamos, dos caras de la moneda, güey. Por una parte, es que, o sea, Rusia y China lo hacen a la luz del día y les vale madre, güey. Esos vatos dicen, está bien, que nos vale madre, güey, en la comunidad internacional, güey. Y por su parte hay vatos que sí lo hacen, pero lo más oscuro, sin que nadie lo vea. Es Ajá. como que ahí hay un pedo, güey. Y es, por ejemplo, cuando te hacen un discurso totalmente diferente, cuando te pintan a los malos, pero Ah, sí. esos buenos, esos que están financiando, no son tan buenos como parecen. Pero díselo a la gente, güey. Es que el pedo es, persona que nos estés escuchando, que piensas que hay países buenos y hay países malos, la neta no. O sea, no hay país bueno y país malo. Como tal, o sea, intrínsecamente no. O sea, o que digas un gobierno bueno enteramente y enteramente malo tampoco. Porque detrás de esos gobiernos, o sea, lo que no hemos alcanzado a entender y la ONU tampoco ha alcanzado a dimensionar es el hecho de que detrás de cada gobierno hay intereses y que prácticamente todos los intereses que se han creado en torno al dinero son en gran medida responsables de muchas de las crisis que tenemos ahorita y que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. O sea, un gobierno como tal, aunque sea democrático, no sirve enteramente a la gente y nunca lo ha sido. La respuesta no Nunca son lo las ha sido. democracias liberales. Sí, la democracia liberal Exactamente. le sirve a un segmento de la población, o sea, a un segmento blanco heterosexual con mucho varo, que diga, es que todos tienen varo ahorita, la neta no, güey. Hay un chiste muy chingón de un vato comediante que es, eh, no hay un negro que sea rico, hay vatos negros con algo de dinero. Y decía, por ejemplo, no, pues mira los deportistas, dice, sí, ese vato es rico. El vato blanco que le firma el cheque es el verdaderamente adinerado, o sea, el que se caga en dinero. O sea, ese es el vato que tiene verdaderamente el Sí, varo. Y estas cosas, finalmente, la ONU, al hacer esta carta muy bonita que sí genera un discurso muy chido a nivel social, porque lo genera, la neta, hay que darle de los poquitos puntos buenos que tiene, es que mínimamente a nivel social ya decimos, ¿sabes qué? Nos reconocemos de esta forma, tardamos un putero en reconocerlo y aún no lo reconocemos del todo, pero bueno, decir, ¿sabes qué? Ahí está este pedo, es un consenso más o menos general, pero vaya. O sea, sí, o sea, y es que lo estamos viendo, ¿no? Como decía Yoshi, el apartheid. No nos vayamos tan lejos, güey. El propio Estados Unidos, güey. 1948, la época dorada del racismo, güey, en ay, Estados sí, Unidos, güey. güey. Cucus Clan. Donde a los negros les lanzaban ácido, güey. En la que iban por la calle, Güey, güey. es que está Que cabrón, meterte a pero un el camión discurso, específico para negros, güey. Y te podrían arrestar si no lo hacías, güey. O sea, güey, igual ¿dónde está cabrón, por chingados queda esta ejemplo, declaración de los derechos humanos en Ajá. esta época, güey? Y o la sea, siguen teniendo hasta hoy, güey. No tan No tan cabronamente. cabrón, evidentemente, ya igual con está No su tan cabronamente discurso. porque se pusieron vergas la comunidad afroamericana, porque la neta, de ser por Estados Unidos, se la pasaban. seguirían igual, güey. Sí, güey, la neta. Es como que igual está muy chido ver todos esos aspectos, sobre todo el discurso en torno al miedo el miedo de las personas de color, porque sí está cabrón el pedo, porque por ejemplo había como que en el imaginario colectivo de que ellos son más y en cualquier momento esos vatos se van a levantar y van a chingar a la población blanca, la cual, o sea, bueno, no terminó pasando,
O La sea, pero revolución sí está, del proletariado, básicamente. se De los está de abajo. cabrón, o sea, el pedo, güey. O sea, y es como que rabia en torno. O sea, por eso en teoría se justifica que los derechos humanos tienen generaciones, por estos pedos de que nadie previó. Entonces, por eso en teoría hay como que Bueno, nuevos tipos de derechos y todo ese aspecto. todos veían, o que no querían ver otra cosa, el estado de racismo de, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, Inglaterra, güey, déjate de eso. Inglaterra, güey, el ataque a su vecino, ¿cómo se llama? Irlanda. Bueno, Irlanda. es que tiene Irlanda al norte y tiene a Gales A Irlanda, sí. o sea, estos pedos que tienen a nivel corporal, las corporaciones o en países subdesarrollados, o sea, Es y un eso pedo. no lo puedes contemplar, vaya, y si no pones medidas ante eso, pues vales para dos cosas, ¿no? Para nada y para una Ujú. chingada. Básicamente. Pero bueno, continuando con este pedo, los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han Más o menos lo ha hecho logrado. realidad en muchos casos, Pa- ya que desde 1947 hasta 1991, la división del mundo en zonas hostiles durante la Guerra Fría, pues hizo difícil este objetivo, debido al sistema de veto en el Consejo de Seguridad. Básicamente está chingón Y ese que nadie te aspecto. sanciona, o sea, si eres una potencia, miembro del Consejo de Veto, y tú haces un desvergue y medio, nadie te sanciona. Pues A sí, porque Rusia al más o final de menos, cuentas, o sea, al final, a menos que entre las potencias estés en una mala relación. Vaya, Ajá. Rusia estás en desventaja si quieres hacer una pendejada porque entre los que tienen veto tienes a más opinión en y contra Estados tuya. Unidos, Inglaterra y Francia, güey, Ahí está. no la vas a Ahora cagar. con China ya es otra cosa, ¿no? O sea, Uh-huh. ya es otra forma en la que se mueve la balanza. Pero vaya, finalmente es, si tú eres una potencia y haces tu desvergue y nadie te dice nada, pues tú puedes hacer tu desvergue y así. Pero Y también llevártela por la date libre, ¿eh? cuenta, güey, date cuenta cómo este pedo de Consejo de Seguridad tiene maña, porque bien podrían ser 6, pero son 5, Ajá. para que el lado que antes era considerado como el lado comunista, que era la URSS y China, que siempre estaba en desventaja contra el lado capitalista de Estados Unidos, Francia e Sí. Inglaterra. Estaba hecho con maña ese pedo, como el pinche, ¿cómo se llama? La Comisión Federal Electoral, güey, de época de Salinas, que ya lo vimos en Ah, el sí. episodio de por qué siempre ganaba el PRI, exactamente igual, haciendo legal lo ilegal, güey. Es lo Sí. puto mismo, pero bueno, desde 1991 las misiones de paz de la ONU se han hecho más complejas, abarcando aspectos no militares que asegurasen un adecuado funcionamiento de las instituciones civiles como en las elecciones, según. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acusaron repetidamente a la ONU de favorecer a la otra superpotencia. En 1953, Obviamente. la Unión Soviética obligó a renunciar al secretario general Trikbelie debido a su negativa a tratar con él. O sea, decían, este güey yo no lo quiero. Y lo sacaron, güey. Mientras que en los años 50 y 60, una popular pegatina de parachoques estadounidenses decía, cito, no se puede escribir comunismo sin la ONU. Era un pinche cuento de nunca acabar entre estos dos güeyes. Pero bueno, también se han hecho críticas a varios organismos de la ONU. Una fuente de críticas radica en el poder de veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que estábamos hablando hace rato, el cual obviamente, evidentemente, la cosa más putamente obvia del mundo, ha sido utilizado para proteger los intereses geopolíticos de estos países. Sí, Y a creo que huevo. aquí nadie duda de esto. Y vamos a mencionar nada más dos ejemplos. Alberto, Irak, Irán, qué te dijeron los Israel. vatos? ¿Qué te ¿Vale? dijeron los vatos sobre el 11? Lo de la ONU, güey. ¿De qué sirve? ¿Cómo te ¿Cómo? dijeron? Los de De que cierta sí, organización sí, de la WADI de que el que Consejo habla de acerca de la... Seguridad se reunió para hacer una carta. ¡Qué verga, güey! O sea, solamente por mencionar ejemplos: Afganistán, Irán, Panamá, Chile, Irak,
Vietnam, Corea. Oye, como para poner la canción de esto de los Animaniacs, ¿no? Ocasiones en las que la ONU ha valido verga, güey. Verga. Así, güey. Es que hay un, ¿cómo se llama? Un chiste que usan mucho en los programas, así como que de chistes, de que cuando van a hacer como que una lista, por ejemplo, listas de países, lista de veces que Estados Unidos invadió un país y a la ONU le valió verga. Panamá, Nicaragua, El Salvador. Y sale ahí la lista en cámara rápida, güey, con canción cómica de fondo, güey. Así, güey. Todas esas veces a la ONU le valió verga. Y nunca intervino ahí. ¿Por qué? Pues porque es Estados Unidos, no vas a intervenir por él. No vas a hacerle nada. O sea, no son pendejos. Pero bueno, asimismo, se han hecho reproches al hecho de que la Asamblea General tenga un poder limitado y al hecho de que las labores del secretario general no estén claramente definidas. O sea, el secretario general realmente no sabes qué puta madre puede hacer. O sea, él no tiene como que un límite. O sea, no, así como, por ejemplo, aquí en la Constitución tiene en el apartado, ¿qué es? El artículo 83, creo, que es lo que puede hacer el presidente. Las facultades. Ajá, las facultades de lo que puede hacer. Aquí no lo hay. Aquí el secretario general de la ONU no tiene claro lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y eso lo utilizan obviamente, güey, para sacar provecho de este pedo. Ahora, vamos a hablar sobre un libro. Güey, ahorita que estás diciendo eso, güey, te vino el ejemplo del caso de Star Wars y lo del Senado, güey. De que está chingo, güey, porque hay un chingo de burocracia ahí, güey, y eso vale madre, güey. Que al final Palpatine lo ocupó para hacer el imperio, güey. Pero en la ONU no es tanto el caso, güey, es que la neta no sirven para una verga. O sea, por ejemplo, para lo más reciente, que fue el caso del bloqueo a Cuba. Wey, no defendían muchas veces la ONU. Todos los años se hace, güey, y siempre vetan el pedo. Oye, ¿en qué terminó ese pedo? O sea, aparte de nada, que no pasó ni verga. Nada, güey. Nada, o sea, a todos les valió madres. O sea, como que la todos votaron a favor, ONU menos por fin, ordena a Estados Unidos quitar el veto a Cuba. ¿Y qué hizo Estados Unidos? ¡Ni verga! Ajá, es como que, mira. O sea, es que el vato hizo su veto de siempre y Israel lo siguió porque pues es Israel. Es Israel, güey. Sí, porque aquello que juraste destruir y no convertirte es en aquello en lo que te vas a convertir, hijo de tu puta madre. Ya ves, güey, y todavía el pedo de Israel tiene para mucho. Ay, sí, güey, aparte el pedo de Israel. Que ese es también otro pedo de Estados Unidos, güey. Y es que aquí, güey, no solamente Estados Unidos, es directamente la ONU, güey. Porque el pedo de Israel lo provoca directamente la ONU, porque recordemos que Israel no existía. Y no existe técnicamente, o sea. No existe, güey. Yo solo conozco Palestina. Yo solo conozco Palestina. Lo que pasaba era que en esa zona estaba Palestina y un día llegó la ONU diciendo, pues, dado que los judíos han sido un pueblo que históricamente les ha ido de la verga y con justa razón, históricamente les ha ido de la verga. Ahí lo dejamos. En momentos de la historia hay que dejar en claro. Yo conozco peores grupos que la ha ido, peor que a los judíos. Ah, bueno, sí. Sí, güey, pero también, pues vaya, ¿cuántos putos años no persiguieron judíos, güey, durante el cristianismo? Y ahorita luego yo nomás quiero decir que tuvieron peor suerte los pueblos africanos. Pero sí, esa es mi opinión. Sí, pero es que ellos no son blancos, no son blancos. Tampoco los judíos en el más o menos. Pero, pues, en el estricto sentido de la palabra. Son un blanco cómodo. O sea, es un color cómodo al blancocentrismo. La raza de bronce. No sé. Y llegó la ONU y dijo, pues, ahora a partir de este momento, aquí, donde está Palestina, va a ser Israel. Y va a ser un estado completamente judío. Y le quitó el territorio a Palestina así por sus huevos, güey. De ahí nace el problema del conflicto Israel-Palestina, de que los palestinos reclaman el territorio que legítimamente era de ellos, güey, que la ONU y sus aliados le quitaron, güey, para dárselo a Israel. Que recordemos que el judaísmo Israel es contrario al, ¿cómo se llama? La ideología musulmana de Palestina, porque Palestina son musulmanes. Son musulmanes. ¿Musulmán? Sí, musulmán. Estaba buscando como que el plural de la palabra, pero vaya.
No me salió. Sí, güey, son musulmanes. Ajá, son musulmanes. Pero bueno, entonces, Linda Polman, en su libro de Brazos Cruzados, el fracaso de la ONU en los conflictos armados, los cascos azules, básicamente, sostiene una tesis que pues todos sabemos, y es que los países más poderosos del planeta manipulan a la ONU en función de sus intereses materiales. Nadie duda de este pedo, todos lo sabemos, y aquel que diga que no, neta, güey. Termina la prima, no es cierto. No. No es cierto. O sea, termina la primera porque seguramente está en la primaria el vato. O sea, yo pensaría que una persona que dice eso está en la primaria y no ha salido de la primaria. Pues está en alguna organización. Termina tu primaria, termina tu secundaria, o sea, échale ganas, y ya después comentas con la gente adulta. Sí, güey. Pero hay gente que se queda en ese pedo de la primaria mentalmente, entonces como que no saben qué pedo. Sí, güey. Entonces, pues todos sabemos que este pedo pasa. Hay que hacerse ultra pendejo para no querer verlo. Sí. Pero Polman arroja luz sobre lo que nadie puede ver. ¿Qué pasa en el campo de batalla? ¿Qué pasa en realidad en la realidad de los conflictos con los cascos azules? Que para quienes no lo sepan, los cascos azules es como una organización militar que es de la ONU, que se le llama cascos azules porque llevan un casco azul, y que básicamente sirve, es como una policía del mundo. Hagamos un ejemplo, por así decirlo. Policía del mundo para los países pobres. Mantener la paz, por así decirlo. Para los países pobres, es cierto, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, un tema que es tabú incluso en las más altas esferas de Naciones Unidas es que las resoluciones de las Naciones Unidas son como los hot dogs. Si supieras de lo que están hechos, no te los comerías. Así que no preguntas y limítate a tragártelas. O sea, no preguntes por qué y tú solamente acata. Le aconsejó un diplomático estadounidense en una de sus primeras visitas a la sede. O sea, un pinche diplomático estadounidense le dijo eso, güey. Es como un hot dog, güey. No preguntas, güey, solamente te las tragas. Pero, sí. Y mira que para que sea ya un gringo, güey. Muy denso el pedo ahí. Vaya, bueno, nada que no supiéramos, ¿no? Ahora chéquense este pedo. Las Naciones Unidas es una organización con 191 miembros, donde 144 están calificados como estados pobres. Oh. O sea, ojito a esto. Así pues, son pocos los que pueden poner el dinero y las tropas en los lugares donde deben estar. De aquellos que tienen medios, solo los 5 que forman el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, tienen la verdadera capacidad decisoria, y la respuesta de estos países está siendo lenta, poco solidaria y siempre dictada por sus propios intereses. Pues claro, güey. Pues obvio, güey, los cascos azules solamente van cuando los intereses de estos países se ven afectados. Y no veamos que en el pedo ahorita con Afganistán, güey, puedan resurgir los cascos azules. Por ejemplo, en el pedo de Ruanda, güey, que si la gente no ha visto la película de Hotel Ruanda, véala, es una joyita. Cuando inicia la guerra civil y empiezan los asesinatos, güey, así en la calle de gente de etnia diferente, o sea, porque eran Tutsis y Hutsus, Hutsi, Tutsi. Sí. Bueno, el pedo es que cuando empiezan las matanzas entre estos grupos, sobre todo de uno hacia otro, la ONU se va, güey. Los cascos azules se van a la verga, güey. O sea, los retiran de ahí. Los retiran de ahí justo en el momento en el que está más verga la situación, o sea, más de la chingada. Como lo hicieron los americanos. Sí, güey, es como de que no, pues ya nos fuimos. ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Y se fueron a la verga, güey. Así y en la película te dan a entender un poquito cómo está esta situación, porque hay un hotel ahí que se llama Hotel Ruanda en la capital, en donde al momento de estallar la guerra civil, pues los cascos azules toman ese lugar, o sea, se toma ese lugar como zona de refugio, y la gente va ahí a refugiarse del desmadre, y pues no hacen nada porque pues hay elementos militares de los cascos azules.
hasta que les dicen, ¿sabes qué? Nos van a retirar. Y es este pinche, pues no, pues este nervio, este miedo de que se vayan las tropas que van a significar a fin de cuentas que maten a la gente ahí. O sea, está muy dramático el pedo. La película está dramática, pero sí refleja un poco esta cosa que sí pasó, y es que en un momento muy aciago, donde neta se requería este tipo de fuerzas, pues valieron verga, güey. Se fueron, güey. Se fueron. Dijeron, pues ya X, vámonos. O sea, entonces, pues, Tal vez un país pobre. X, otro país pobre con problemas internos, no es como que mañana no vaya a haber otro. exacto. Pero ahora, ¿cuál es el precio de un error de las Naciones Unidas? Polman ofrece algunos ejemplos en su libro. Cito. En varias ocasiones los cascos azules se han visto confrontados con las últimas consecuencias derivadas de los principios de soberanía de no intervención con desenlaces deplorables. En la ciudad bosnia de Srebrenica, estamos viendo aquí la guerra de los Balcanes, me parece. No, No, es Yugoslavia, la. ¿no? Sí, La guerra es la de guerra de Yugoslavia. Serbia, de Yugoslavia. Ajá, Sí, ajá. Yugoslavia. Hay cometer crímenes de guerra en Yugoslavia. Entonces, Que en la estamos ciudad bosnia acusados. Srebrenica, unos 2.000 refugiados musulmanes murieron a manos de los soldados serbios ante la mirada del batallón holandés de la ONU. Mientras que Kibeo, Ruanda, donde estamos hablando ahorita, fueron los soldados zambianos de la ONU quienes tuvieron que presenciar la matanza de más de 4.000 personas por parte del gobierno ruandés. ¿Y por qué? Por la táctica de no intervengas, no intervengas. Es pero de soberanía, no puedes intervenir. Y gracias a este principio, los putos soldados ven cómo matan a la gente, pero no pueden hacer nada, güey. Pero bueno, el trabajo de Polman definitivamente es decisivo, ya que no solamente recoge las noticias más sangrantes publicadas por periódicos de todos los colores y por todas las agencias internacionales de la última década, sino que ofrece un trabajo de campo de primera mano, escrito además con la raza de una buena periodista. Entonces, Polman aborda en profundidad actuaciones de Naciones Unidas en Somalia, Haití, Ruanda, Bosnia, y otros países. Vemos que evidentemente aquí no estamos hablando de superpotencias, Somalia, Haití, que son un Somalia y que es un Haití, güey. Entonces, pues, vemos este pedo, ¿no? Como los cascos azules, al final de cuentas, pues, no terminan cumpliendo su función. Y ese es el pedo de la ONU, güey. Que dice, vamos a ser la policía del mundo, pero cuando tiene que actuar no lo hace. Pero bueno, O los retiran, ¿no? ajá. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Opiniones que tengas, Pau, de este tema. Pues a la madre, pues las mismas que he tenido, güey, desde que empezamos con este podcast, y Que la cada que ONU se no toca, sirve. la ONU no sirve para una puta madre, güey. O sea, yo creo que a lo mejor si metieran árbitros, mira, yo creo que ya deberían darle la policía del mundo debe ser la FIFA, güey. Al Chile, güey. Le tienen más miedo a la FIFA que a la ONU, güey. Y, Güey, eso que está cabrón la FIFA porque igual tiene casos cabrones de corrupción. sí, y mira, o sea, vaya. Pero, ay, güey, es que es un desmadre porque como estábamos diciendo, o sea, finalmente es un grupo en donde los que forman parte del Consejo de Seguridad y tienen derecho de veto, pues finalmente son los que se reparten ahí las decisiones, los que se ponen de acuerdo no para ciertas cosas, o sea, los que se sancionan o no. Que yo jamás he visto que le metan sanciones a Estados Unidos, jamás, 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 jamás. Ni lo verás. Y no lo vamos a ver, o sea, la neta no. Entonces, bajo un esquema tan, ¿cómo se llama cuando hay la relación de fuerzas es muy dispareja? ¿Cómo se llama? Asimetría. O sea, la asimetría de fuerzas es tan grande, o sea, y no es representativo, porque la neta no es representativo esa organización, pues cosas sí van a seguir pasando. Vaya, ¿ha habido conflictos en los que se han metido los cascos azules? O sea, de forma directa. En la práctica no, es que en la práctica no como Nunca, tal. nunca que yo sepa, sí, ¿eh? Ese papel realmente lo tiene la OTAN.
que es otra Otra cosa. que hay que hablar. Es lo que es la OTAN, porque realmente poder decir la OEA no sirve para ni verga. Ya, Luis Almagro. Chinga tu No, madre, su güey. madre. Sí, la OEA, pues. Concha tu madre, porque es chileno, ¿no? Ah, no es uruguayo, es Es uruguayo. uruguayo. Güey, en Sudamérica esa frase se usa en todos los países. Concha No tu tiene, madre, así. no tiene distinción. Pero pues bueno, tú, Yoshi, comentario que tengas sobre este tema. Nada, pues lo mismo de siempre, la ONU no sirve. O sea, en la práctica, o sea, es una decisión que dice, vamos a hacer las cosas bien, pero a la mera hora hay más intereses que se sobreponen al bien común. Y bueno, pues, pues hoy lo demuestra lo de la vacunación, hoy lo demuestra las vacunas. Sí, güey, el El, mecanismo de eso, COVAX se está COVAX. sirviendo para ni verga. O sea, está cabrón porque, o sea, hasta quisieron vetar la Sputnik, güey. O sea, por una pendejada, honestamente, por una pendejada. O sea, güey, O sea, uno veo de ver ahorita estudios, güey, donde ayer estaba yo escuchando que de Sputnik, 1 de cada 100 vacunados con Sputnik se muere, güey. 1 de cada 100. Con Astra, güey, son 6 de cada 100. Y Sputnik está vetada en algunos países, porque no sirve, según. no sé, yo solo quiero decir a la población de que se vacunen, que sea con lo que Sí, sea, güey, con la que les toque. y las que les toque, y bueno, yo ya puedo viajar a donde a mí se me pegue Güey, la hay gana. un video que subieron de una morra en México, güey, así Ay, la llorando, güey. morra, güey, que le pusieron Vato, hija de su es que me puta pusieron madre, no güey. sé qué. Ah, sí, güey, la neta. No sé, Es güey. que era morra, güey, que según le iban a poner, creo que Pfizer o Astra. Ajá. Pero también los pendejos morros de la Ciudad de México que se quieran ir a colar a la fila en otras alcaldías, se acabaron las vacunas y el gobierno de la Ciudad de México dice, pues les vamos a poner Sinovac, porque es lo que tenemos. Y pues la morra emputada de que no, a mí me prometieron Pfizer, si no van a cumplir lo que prometen, que esto, que lo otro, quejándose, güey, Conozco, de que le van a poner Sinovac porque es una vacuna que no tiene efectividad y todo. Es como de que, güey, vacúnate, te vale verga cuál te pongan. Vacúnate, es que ya, cállate a la verga. todas las vacunas lo que tienen es que evitan que Que te mueras a la verga. verga, Exacto, que te que te mueras. mueras. No, O sea, o a sea, lo te puedes mejor alguna contagiar. evitará que te enfermes, pero todas evitan que te mueras, que es el pinche objetivo principal de la vacuna. Pero ya saben, vacúnense, banda, vacúnense. Vacúnense, chingada madre. O sea, yo ya tengo mi certificado de Vacúnense y esquema no completo. crean que la ONU sirve para algo. Porque no. Exacto. No confíen en la ONU. Bueno, No ya tienen confíen, un tema para cuando se encuentren ahí en el camión y digan, oye, ¿sabías la que ONU la no ONU no sirve. sirve para nada? Ah, A huevo. Cuando, Pero bueno. cuando hay un silencio incómodo. La ONU no sirve. No. Cuando hay un silencio incómodo, güey, me disculpas, pero siempre se tiene que decir desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, maldigo al maldigo Estado de Estado de Israel. Israel. Maldito seas Sí. Estado de Israel, güey. Eso se tiene que decir. Me dan ganas Pero solo, bueno. solo por formar parte de la comisión de Wadi, no más parecido esa pendejada. Ay, qué tiempos. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Traíamos este tema que traíamos pendiente y que lo quise guardar para ahorita por la fecha, porque bueno, para la fecha de publicación de este video, de este capítulo va a ser 22 de octubre, 24 de octubre es Día de las Naciones Unidas. Entonces, pues, amerita la ocasión. Nos pueden seguir como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerden, la ONU no sirve para nada. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos. Vamos.